Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Hola, muy buenas noches, en este caso muy buenos días. Estamos transmitiendo este programa. Este programa es grabado, este programa se graba el martes 3 de septiembre del 2024 y será transmitido a partir del jueves 5 de septiembre del 2024. Pero en esta ocasión nos hicieron favor de abrirnos sus espacios, la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, en un espacio tan bonito y qué mejor que recibir con gusto y agrado a mi compañero y amigo de cada jueves. Carlos, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días, buenas noches. La realidad es que no conocía este espacio, el espacio toda una vida siendo universitario, y creo que había venido 2 veces a la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Y en particular este pequeño rincón que les quedó muy bien, ¿no? Me recuerda al Jardín de los Platitos. Sí, para las y los queretanos, el Jardín de los Platitos es una referencia histórica, ¿no? Una referencia histórica de Avenida Universidad, donde antes estaban los mariachis. Los mariachis. Y una cantina muy famosa ahí al lado, y otra unos metros más adelante. ¿Don Amado será otra? No recuerdo cómo se llama la que está exactamente ahí al lado. Al otro hay más adelante hay otro, sin hacerle publicidad, ¿no? Otra cantina sí, ya, esperemos las cortesías correspondientes. Pero a todos los que tenemos muchos años cerca de Querétaro, toda la vida, el Jardín de los Platitos era prácticamente un monumento, ¿no? Un referente. Y bueno, pues estas bancas les quedaron bastante parecidas, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos una facultad de artes que tiene mucho que mostrar a la sociedad. Carlos, platicábamos fuera del aire que yo creo que una de las misiones más importantes la misión social de una facultad de artes, pues está relacionada precisamente con la formación humana, ¿no? La danza, el teatro, la pintura, el cine. Entonces creo que es importante que nuestra sociedad conozca más de nuestras facultades, y la verdad es que estamos muy, muy agradecidos, Charlie, porque en esta ocasión la Facultad de Artes nos haya abierto el espacio para grabar este programa, que es un programa polémico, vamos a decirlo. De entrada vamos a platicar con nuestra audiencia sobre el propósito de este programa. Es una reflexión sobre el cierre del gobierno federal a propósito del informe de Andrés Manuel López Obrador que se llevó a cabo el domingo pasado en el Zócalo y que fue entregado al Congreso de la Unión, y que desde luego nos llama a hacer una reflexión, un corte de caja, llamaría yo, Carlos, sobre cómo recibe el país López Obrador y cómo lo está entregando. Yo creo que más allá de las filias y fobias, más allá de las pasiones, más allá de nuestras preferencias político-electorales, Charlie, tenemos que hacer un análisis serio como universitarios sobre cuáles son los indicadores que recibe el gobierno de López Obrador y cuáles son los indicadores que deja el gobierno de López Obrador. Me parece que también podremos entrar en el análisis del mensaje político, lo que viene, podemos jugar un poco de prospectiva, y si nos da el espacio, platicar incluso con miembros aquí de la comunidad de artes sobre su postura. Y yo iniciaría primero en la dimensión política. ¿Qué te pareció el informe del domingo? ¿Mostró músculo, no mostró músculo? ¿Ya es muerto el rey, vive el rey? ¿En qué etapa estamos ahorita? Pues mira, volvió una de las cosas que hay que distinguir de la Cuarta Transformación, o en este caso de Morena, es la toma de los espacios públicos. Pues ahora vuelve a tomar el Zócalo, ya no es aquel informe que se daba, bueno, de hace muchos años dejó de darse en el Congreso de la Unión, vuelve un poco a ser extenso. O sea, yo recordaba junto con mi hija cuando eran los informes de José López Portillo, ¿no? O de los antiguos del sistema priista, que era un discurso de horas, ¿no? Y después se volvía pues, prácticamente el día del presidente, que era una oportunidad más para que la clase política le refrendara su lealtad. ¿Te acuerdas de aquellas filas que eran enormes del besamanos? Sí, claro. Cuando no existían redes sociales y que no era la famosa selfie, pues era pasar y saludar y sacarse una fotografía que después tenías ahí en tu biblioteca, etcétera. En tu estudio, en tu despacho, ¿no? Era el día del presidente. Y me parece que en esta ocasión volvió a ser el día del presidente. Nada más que con un Zócalo, si bien lleno, no mostrando el músculo como lo ha mostrado en otras ocasiones, un discurso interesante, un discurso de cifras, en el que resalta mucho el tema económico, o sea, el tema social y el tema económico. ¿Qué le faltará? Que seguramente va a ser objeto de este análisis también
hacer lo que dejó pendiente, que tampoco lo mencionó. Y es un mal a veces de los gobernantes hacer un acto de reflexión y decir, bueno, creo que hice esto, creo que esto lo dejé empezado, pero también me faltó hacer esto. Como un acto de entrega-recepción para decirle la siguiente administración tiene que empezar, no empieza de cero, pero le dejo este tipo de pendientes. Hace algunas manifestaciones como la levantada de mano, como vuelvo a decir, lo de Dinamarca, que hace unos minutos en la mañanera del día de hoy, dice, bueno, fue para distraer a los medios de comunicación y para darles nota, porque si no les daba nota, pues qué decían. Entonces, prácticamente un presidente divertido, detalles en el sol todo el rato, cuando se ve que estaba ya plomo, solo en el templete. No sé eso técnicamente qué es lo que signifique, pero decide estar solo y en una mesita allá al lado el texto del informe que sería entregado, que ese mismo día fue entregado. Pues me parece que hay varias líneas que podemos decir de López Obrador, pero me parece que cierra como empezó, con actos populares, rodeado del pueblo, aunque ahora sí hubo una fila de zona VIP, ¿no? De esa que a veces tanto criticábamos, pues sí la hubo. Hubo muchas loas a la próxima presidenta de la República, algunos reconocimientos a gobernadores, a funcionarios, etcétera. Y fue más bien una mañanera extensa, ¿no? Así yo la calificaría. Sí, Carlos, yo creo que es evidente que tenemos un presidente que, la verdad, forma audiencias, un presidente que ha logrado estrategias de comunicación muy potentes y que desde luego ha logrado consolidar en un gran grueso de la población temas políticos. Son de las primeras cosas y haciendo un primer acercamiento a un análisis político de lo que es la forma de gobernar de la 4T en relación al pasado. Me parece que un gran logro de esta administración, un gran logro del presidente, es que logró masificar temas. Mientras que hace 20, 30 años, Charlie, las mesas, sobremesas, pocas veces tocaban temas de carácter político. Hoy se habla de temas políticos. Hoy se habla en México, se discute, se manifiestan, incluso, lo digo con todo respeto para los abogados y las abogadas, pero cuando yo fui estudiante, cuando viví mis procesos de postdoctorado y cosas así de doctorado, la verdad es que nunca te imaginabas que los compañeros de una facultad de Derecho salieran a hacer una protesta, ¿no? Casi siempre eran, incluso los compañeros de la Facultad de Medicina eran más políticos y paradójicamente los compañeros de Derecho siempre eran cuadros que se incrustaban en el andamiaje político partidista y se volvían camaleones. Y hoy vemos digamos, un sector académico como los jurisconsultos, incluso los técnicos del derecho, saliendo a manifestarse. Y eso habla de una pluralidad política que no se vivía en México. México no atravesaba con una diversidad y con un gran valor de la democracia, que es la tolerancia. Entonces, en un primer balance, Charlie, yo te diría, yo creo que avanzamos en términos de ejercicio de valores relacionados con la democracia, que es la tolerancia. Tenemos un peligro, la narrativa del presidente como lo dijiste en los chistes, amarga, ¿no? Hace humor negro. Humor negro el presidente, como lo que acabas de referir de la mañanera, ¿no? O sea, tenemos un riesgo porque la narrativa que esgrime el presidente pues llega a veces a polarizar posiciones. Es un gran riesgo, ¿no? Porque en lugar de florecer en la tolerancia, podríamos hablar en la radicalización de las narrativas. Los buenos y los malos, los fifis y los chairos. Eso no funciona así. Hablar de democracia es hablar de tolerancia. Y hablar de democracia es entender que tú puedes pensar diferente a mí, pero tienes el derecho de expresarlo y yo tengo la responsabilidad de escucharte y comprenderlo. A lo mejor no comparto el punto de vista, pero yo creo que en ese tema México ha avanzado y hoy pues es así que los integrantes del Poder Judicial, ministros, magistrados, jueces, salen a las calles. Cuando si alguien sabía de formalidad y protocolo eran los compañeros de Derecho, ¿no? De los que estudiaban ciencias jurídicas. Entonces, yo creo que eso es positivo para el país. Entrarle a estos temas y que se han masificado, me parece que se discute. A lo mejor es cierto, nuestra población no tiene todavía, digamos, la cultura política para comprender cosas muy técnicas, como la economía,
A lo mejor es cierto, nosotros como ciudadanos no estamos preparados para entender cómo funciona la bolsa, ¿no? Tú que estudiaste Conta y que eres administrador seguramente lo sabes muy bien, pero no todos tenemos esa capacidad. Pero yo creo que hay un primer avance a tratar de entender esas cosas, cómo funcionan, porque lo que a todos perjudica, Carlos, tiene que ser discutido por todos. No los dejemos a esta élite, ¿no? Esa visión muy institucional de la política. Entonces, me parece que en eso, esto sí es un logro de Andrés Manuel, esto sí es un logro de la 4T y esto sí es un logro del presidente. Se han masificado las discusiones. Ese es el primer análisis. Y eso se muestra con actos simbólicos, ¿no? Yo diría, es cierto, es una pifia, consultas a mano alzada, no son representativas, es su público, ¿no? Como tampoco es un indicador de que al gobernador lo hayan abucheado en un evento que convoca el presidente, pues es el público de Morena, o sea, pues eso es cierto. Sería como muy sesgado hacer un análisis y decir, no, pues es que lo que se ejecuta ahí a mano alzada las consultas hacen más democrático este país, eso no es cierto. O sería lo mismo decir que cuando te aplauden eres muy chingón. Exacto. O sea, si te crees lo del abucheo, pues entonces te crees lo de los aplausos. Lo de los aplausos, ¿no? Sí, pues es que son tus públicos y además son espacios que convocas tú a los tuyos. Entonces, yo sí creo que no hay que tener ese sesgo de decir, abucharon al gobernador, nadie quiere al gobernador en Querétaro. Aplaudieron a López Obrador en el Zócalo, pues ¿qué querían? Pues es su público, ¿no? Entonces, yo creo que ese análisis se queda corto, pero lo que no se queda corto es un análisis donde refieres en la gran grueso de la población, cuando te subes al taxi, cuando estás en la sobremesa con la familia, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la escuela, esas pláticas han llegado a abordar ya temas que antes no se abordaban. Entonces, un primer indicador, yo diría, hemos avanzado en discutir más los temas y eso habla de un valor importante en la democracia que se llama tolerancia y que se llama pluralidad. En México, según la última encuesta de cultura política, que ya no las hacen, pero que la última data ya de 5 años, por ejemplo, sí se hablaba que los mexicanos éramos poco tolerantes a las diferencias. Y yo creo que una aportación de este gobierno ha sido entrarle a las diferencias. Entonces, yo me quedaría en ese tema, ¿no? En lo político. Hay un dato bien interesante. Andrés Manuel o la 4T piden el voto para el Plan C. Y el Plan C siempre fue muy clarito, que es con lo que va a cerrar Andrés Manuel su periodo presidencial. La reforma al Poder Judicial. Nos guste o no, lo dijo y quedaba claro qué es lo que se pretendía hacer con el Plan C, que era la elección directa por la gente de ministros, magistrados y jueces. ¿Qué es lo que sucede cuando gana? Yo no vi a un Poder Judicial, por ejemplo, activo en la campaña. No lo vi. O sea, yo no sé si estaban distraídos, yo no sé si pensaban que no se iba a conseguir el objetivo. Yo no vi a un Poder Judicial haciendo activismo, y no digo como poder, sino como personas integrantes del Poder Judicial metidas en las redes, en este caso de la oposición. Yo no vi a los estudiantes de las facultades de Derecho protestando, ¿no? No, organizados. Para decir, no hay que votar porque si no se... Hay que votar porque si no, esto es lo que está ofreciendo el oficialismo en México y no me convence porque creo que no debe de ser así. No recuerdo una sola manifestación de algún solo universitario en contra de la propuesta en ese entonces de la 4T de que esto iba a llegar si se tenía la mayoría calificada. Ahora, también, Charlie, es una aberración y es un error metodológico decir vamos a cumplir el mandato del pueblo para reformar el Poder Judicial. A ver, el pueblo no votó por una reforma del Poder Judicial, el pueblo votó por Morena y la 4T y su movimiento, que implica una forma de entender la política y de encabezar los esfuerzos del Estado y que incluye la reforma al Poder Judicial. Pero lo cierto es que la gente de a pie no tiene claro qué significa la reforma al Poder Judicial. Pero no se ocultó. O sea, hoy no puedes decir, por ejemplo, como pasó en su momento con Peña Nieto, que, bueno, llegas con una plataforma y luego cambias. Voy a remitirme a la época de Zedillo. Zedillo gana con la mayor cantidad de votos del 94, 17 millones de votos, si no más bien recuerdo en aquella ocasión. Y lo primero que hace en diciembre es destituir a todos los ministros y poner nuevos. Yo que recuerdo eso no estaba en la plataforma. O sea, acá fue la esencia de la campaña, las reformas constitucionales. Fue la esencia con lo que se pidió el voto. Y los que salían y veíamos siempre en toda la, digamos, de la dinámica de las campañas, decir, si ganamos vamos a hacer esto, si ganamos vamos a hacer esto y si ganamos vamos a hacer esto.
Tan es así que no lo han acusado de incongruente. Han dicho, oye, nos sorprendió, votamos por esto y ahora nos está saliendo con esto otro. Me parece que esa lección o esta, digamos que analogía de circunstancias le va a permitir a estudiantes de la Facultad de Derecho al Poder Judicial en las próximas elecciones ser más participativos. Sí, y saber exactamente cómo van a entrar y politizarse, ¿no? No digo partidizarse, que es diferente. O sea, politizarse es participar en la política, participar en los debates y no sentirse ajenos a esto, ¿no? Entonces, hoy veo yo con mucha intensidad cómo sale el Poder Judicial y digo, bueno, ahí están los agraviados de la reforma. Y luego cómo salen los alumnos de las facultades de Derecho y digo, ahí están los agraviados de la reforma. Pero no hicieron nada en la campaña para decir, no estamos de acuerdo, ¿no? Pero no salen los de Bellas Artes, por ejemplo, no salen los estudiantes de contabilidad, no salen los de ciencias políticas. Porque no es su materia, Charlie, sí. No es su materia. Entonces no hay agravio ahí. No hay agravio. No hay agravio, entonces... Pero tampoco es que les importe mucho, salvo que ya sean ya usuarios del Poder Judicial, es cuando entonces... Fíjate, te enseñan en las clases primeras de política, cuando hemos tenido, bueno, me tocó dirigir una escuela de formación política, les decíamos a los alumnos, ¿no? El cambio es muy complicado, porque cuando intentas una maniobra de cambio, es poco defendido por los beneficiarios del cambio y muy atacado por los perjudicados del cambio. Entonces yo sí lo estoy viendo con curiosidad, a ver cuántos sectores se manifiestan en contra, para saber, mira, ahí es donde les duele, ¿no? No, y a los primeros que les duele es a los integrantes del Poder Judicial, ¿no? No, pero fuera de los integrantes del Poder Judicial, a los gringos. Ah, sí, el mercado, ¿no? Sí, o sea, yo realmente feliz de que los primeros que dijeron, creo que esto no debe de ser, es Estados Unidos. Y ya cuando Estados Unidos dice, esto creo que no debe de ser, hay que hacerlo. Creo que esto va por buen camino, ¿no? Por buen camino. Si tenían alguna duda de si esto a quién está tocando, pues nada más vean quién está saltando. O sea, si viéramos, por ejemplo, organizaciones de comerciantes, organizaciones de gente pidiendo regularización de tierra, las universidades en su conjunto, solamente las facultades de Derecho, diríamos, caray, creo que es una medida que está perjudicando a la población. Pero hay sectores muy especializados, focalizados de lo que se está doliendo. Y qué bueno que salgan. A mí me gustó mucho una declaración del presidente Andrés Manuel cuando el Consejo Coordinador Empresarial dijo, creo que esto no es lo correcto. Y el presidente dijo, a ver, ¿qué opinen los 15 o los 20 hombres más ricos de México? ¿Sabes quién dijo algo? ¿Nadie? Nadie. O sea, nadie. ¿Por qué? Pues porque en el fondo no es un sector perjudicado por el tema de la reforma. Sí, claro. Entonces se escudan a través de los órganos empresariales y dicen, no, yo no quiero hablar con los órganos empresariales. Que me digan los hombres más ricos de México si... Les perjudica. Les perjudica. No sé si el tío Richie haya dicho algo en su cuenta de Twitter, que casi siempre sale ahí. Que siempre sale, pero si fue, quizá fue el único, ¿no? Entonces, el tío Richie sí saben quién es, ¿no? Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego. Entonces, a mí me llama la atención. Estoy en espera de de quién más, qué otro sector salta. Y hay un gran debate sobre si deben de ser electos los magistrados, los ministros, lo vimos en otros programas, ¿no? Sí, que digo, para cerrar, fíjate, y cerramos en esta primera parte de los avances del gobierno de López Obrador, yo creo que sí quiere cerrar con esta reforma, porque en el fondo sabe que hay que mover el Poder Judicial y me parece que en eso no se equivoca, en el diagnóstico no se equivoca, Charlie. En la forma, híjole, ahí habrá que ver sus asegúnes, ¿no? En la mañana teníamos la posibilidad de entrevistar a una jurisconsulto de Venezuela, ¿no? Y ella ahora está acá en México y decían, pues bueno, esto nos perjudica, pero también hacía ella misma el análisis en Venezuela. Allá nos eligen por el pueblo y son comparsas del presidente venezolano, ¿no? Y entonces acá dices, pues a lo mejor ya no va a ser comparsas del presidente, a lo mejor van a ser comparsas de la población. Entonces, yo creo que a final de cuentas la elección de los ministros y magistrados, habría que tener cuidado nada más, me parece, yo que no metan las manos los narcos, que no metan las manos, pues, gente que pudiera después influir en esos jueces y magistrados, ¿no? Me refiero a las campañas, a eso, porque, híjole, entonces sí tendríamos una impartición de justicia movida desde el oscurantismo. Eso a mí lo que me preocupa. Lo demás, yo estoy de acuerdo, hay que reformarlo. Entonces yo creo que está haciendo un balance de este acto, pues bueno, va a ser un cierre del presidente y de su gobierno con un saldo positivo en esa materia, ¿no, Charlie? Mira, cuando vimos hay una cosa que sí me espanta, pocas cosas en la vida me espantan, pero esta sí me espanta.
Me hubiera gustado más una reforma judicial consensada. Fíjate lo que voy a decir, es una reforma judicial consensada con el PRI, con el PAN. O sea, hacer un ejercicio realmente de consenso. Me espantan mucho los gobiernos que recurren a sus mayorías y que no hacen política. Entonces, ahorita parecería ser que a nivel federal dicen tenemos la mayoría y entonces hacemos lo que queremos. Sea justo o no, olvídate del tema del debate, no fuiste capaz de ir con los de enfrente a tratar de construir algo porque pues también ellos son mexicanos y también ellos son parte del sistema político. ¿Y por qué te digo que me espanta? Porque en Querétaro está igual, pero al revés. Los del PAN son las mayorías. O sea, cuando se tiene la mayoría, y está exactamente en el mismo sentido, tienen una mayoría calificada en la legislatura del Estado, tienen al Poder Ejecutivo y acaban de tomar el Poder Judicial. Nombrando nombrando a los 5 magistrados. O sea, ¿qué quiere decir? Oye, ¿es un mal del PRI, y del PAN y de Morena? ¿Será? ¿O son las características de un sistema que no dialoga y que no negocia? Es la cultura política de la clase política que trabaja bajo el principio de la gandalle. Yeah. Y de lo que no ganan, arrebatan. Y lo arrebatan con sus mayorías o lo arrebatan de otras formas hasta porriles. Y cuando la gente les da las mayorías, incentiva que este tipo de ausencia de la política se dé en cualquier toma de decisiones. Entonces, aquí en Querétaro fueron muy generosos con el tema de la elección del 21, en donde le dieron al PAN una mayoría calificada, le dieron al Poder Ejecutivo, y donde ha venido nombrando magistrados del Tribunal Superior de Justicia. La última vez lo hizo con 5. ¿Y qué es lo que hacen con su mayoría? Aplastar y no negociar. Claro. Y eso sí es peligroso. Y a nivel federal parecería que sucede lo mismo. Pero ambas partes, ambas sociedades, en vez de exigir el diálogo y los consensos, le aplauden a sus mayorías. Sí, claro. Entonces estamos contagiando a la sociedad para decirme, dame la mayoría para apabullar al contrario. Eliminar al otro. Eliminar al otro. Entonces, y eso no es política. No, eso no es la construcción de los consensos, ¿no? Eso es guerra. Escuchábamos a la coordinadora queretana, por cierto, de los senadores del PAN, diciendo, bueno, el problema es que no se contagie el tema de los magistrados y los ministros con el dinero mal habido. Pues hay dinero mal habido en todas las campañas de gobernadores, y en las campañas de gobernadores se nombran a los magistrados. O sea, eso ya está pasando. Pero ahora va a tener que pasar por un filtro mucho mayor. Decían otros magistrados, oiga, es que en ninguna parte del mundo se nombran por la gente, ¿no? Bueno, en pocas partes del mundo el Poder Judicial puede reformar cosas que la Cámara de Diputados haya hecho. México es una de ellas, ¿no? México es una de ellas, o sea, nada más te invito a los que hemos litigado algo civil, mercantil, no se diga electoral. Cuando tú haces ya un recurso, prácticamente citas 4 artículos y 25 jurisprudencias. Y las 25 jurisprudencias corresponden a igual número de artículos que ya no aplican y que son criterios de la Corte. Claro. Entonces, prácticamente el que está legislando en México es la Corte, y son los jueces. Cuando no es su función sustantiva. Cuando no es una función sustantiva. Entonces, oye, si ya tienes la posibilidad de facto de cambiar la norma, ¿por qué no sujetarte al voto de la gente? Sí, Eres prácticamente más poderoso que un diputado. Sí. O sea, un juez federal puede decir... Hace la ley y la imparte. Sí. No, es aquella frase que nos enseñaban las facultades de Derecho, que es, los jueces dicen lo que la ley dice que dice. Pero ojalá nada más fuera en ese asunto. O sea, establecen jurisprudencia, se tiene que aplicar, y entonces están estableciendo normas sin la representación de la gente. Sí. Pues sí, Charlie, así las cosas en este tema del Poder Judicial. Haciendo énfasis ahora en los saldos que entrega López Obrador, Charlie, fíjate, quisiera empezar a abordar, antes de irnos al corte, el tema de la pobreza. Yo creo que sí es un tema al que hay que, digamos, aplaudirle a López Obrador, es que sí llegó a atacar el tema de pobreza. Eso es de las cosas que yo reconozco como un gobierno de izquierda. Hay cosas que no lo tildan como un gobierno de izquierda, pero la izquierda en el mundo siempre busca disminuir las brechas de desigualdad entre las sociedades. Y me parece que en eso el presidente avanzó. No mucho, pero avanzó.
Te voy a dar un dato, ya tú eres especialista en los números, ya nos dirás más cosas, pero me permití rastrear un poco los datos por los cuales recibió López Obrador de algunos indicadores del país. Y en materia de pobreza, en 2018, fíjense ustedes, en 2018 había 51 millones de pobres en México. Es decir, el 41.9% de la población estaba en condiciones de pobreza en México. Es decir, 4 de cada 10 mexicanos eran pobres. Y en el tema de pobreza extrema, hablamos de 9 millones de pobres, ¿no? O sea, pobreza extrema. De pobreza extrema. O sea, de esos 52, 9 eran pobres en materia, digamos, radical, ¿no? De manera extrema, que no tenían ni para comer. Muy pobres. Sí, muy pobres, es decir, el 7.4%. Esos son los porcentajes en 2018. Pero en 2024, al primer trimestre de este año, la pobreza se redujo, pasando de 52 millones a 46 millones. Le bajamos 6 millones de pobres. O sea, mientras el índice poblacional va creciendo, la pobreza va disminuyendo. Es decir, pasamos del casi 42 al 36% de la población en México. Es decir, ya no están en condiciones de pobreza 4 de cada 10 mexicanos, sino ahora 3.5 más o menos, ¿no? O sea, se redujo el porcentaje de la población en México. En pobreza extrema quedamos más o menos igual, se redujo 0.3%, es decir, pasamos de 7.4 a 7.1. Entonces, en el primer corte de caja con López Obrador, que fue su principal bandera de campaña de reducir las desigualdades sociales y ese famoso eslogan de por el bien de todos, primero los pobres, cumplió. ¿No acabó con la pobreza? No. Es más, yo hacía una reflexión y pensaba, en la historia de la humanidad, ¿ha habido una época en la cual no haya habido pobres? ¿En la cual no haya habido desigualdades? Y la respuesta es no. Desde que éramos nómadas, siempre la distribución de los recursos fue de manera asimétrica. Eso no quiere decir que esté bien, no quiere decir que sea una cualidad del ser humano, una condición, pero yo creo que lo que el presidente nos vendió como esta idea de atacar la pobreza, lo atacó. Los críticos dirán, pues en realidad tener 46 millones de pobres es un montón de gente todavía. Pues sí, la verdad es que sí. 7 millones de gente en pobreza extrema, sí es muchísima gente. Pero ahí no mintió, le avanzó. Y eso se da a lo mejor respuesta con los programas sociales, que a mucha gente no les gusta, pero yo soy de las personas que dice qué bueno que le entró a los programas sociales y que de alguna otra manera, Carlos, se avanzó en este tema, porque la verdad es que no quiero yo parecer de estos analistas intelectuales orgánicos al sistema que cobran con la derecha y pegan con la izquierda, pero en realidad es cierto, o sea, avanzamos en materia de combate a las desigualdades sociales y en materia de combate a la pobreza, Carlos. Pero entonces, te voy a poner un ejemplo bien interesante antes de irnos al corte. Andrés Manuel hizo todavía algo más interesante que esto. Imagínate que tienes un puesto de tacos enfrente y tú vendes hamburguesas, güey. Y el puesto de tacos se llena y tu puesto de hamburguesas se empieza a quedar vacío porque la gente no quiere hamburguesas, sino que quiere tacos. Contagió a los gobernantes en México, en particular a los gobernadores, para empezarle a apostar a los programas sociales, güey. O sea, no solamente lo hizo él, sino que lo volvió una tendencia, güey. Y entonces dijo, como los votos están ahí, y ya vamos a tener la posibilidad de analizar el informe aquí de gobierno, güey. Vimos al gobernador Curi ayer, güey, diciendo, el próximo trienio viene un trienio de solidaridad y de programas sociales, güey. Entonces, de los únicos 2 gobiernos o 3 que conserva Acción Nacional, del PAN, no sea el PAN, los van a virar hacia la izquierda. Hacia la izquierda, güey. O sea, los gobiernos del PAN son ubicados en la derecha, ajá, que no suelen tener esa característica, ¿no?, de impulsar los programas sociales. Entonces, los últimos 3 años dice, va a ser de programas sociales, ya se había una serie de cambios, ¿no? Entonces, esto que hizo el presidente Andrés Manuel... Contagió a la derecha. Contagió a la derecha, y ahora la derecha vamos a ver que va a cometer un error histórico, que yo creo que lo va a volver a encontrar en el 27, por lo menos aquí local, porque no se le puede ganar a la izquierda con más izquierda, ¿sí? A la izquierda se le gana con derecha y a derecha se le gana con izquierda. Pero pues vamos al corte y regresamos con este debate.
Regresamos. Muy buenas noches, en este caso cuando estamos grabando son días, pero usted nos está viendo en la noche o nos estará viendo a mediodía si nos ve por redes sociales, lo cual le agradecemos muchísimo y que esperemos que estas reflexiones le abonen un poco en su formación sobre el criterio de lo que acontece en la vida nacional, en la vida estatal, ¿no? Bueno, estábamos hablando sobre los saldos que entrega el gobierno de López Obrador a propósito de su sexto informe, Charlie, y antes de irnos al corte hablábamos de los avances en materia de pobreza, de combate a la pobreza, en combate a la desigualdad social. Yo concluía que sí hubo un avance, no se acabó con la pobreza y no sé si algún día podamos acabar con la pobreza y las desigualdades, pero se avanzó en México. Y ya hablábamos, Charlie, que yo creo que sería bueno ahondar en este tema sobre esta acción como contagió incluso a gobernadores de la derecha, incluidos los de Acción Nacional, incluido el de Querétaro, ¿no? Que ahora sale a la luz ahí esto. Y esto tiene que ver con dos visiones, Carlos. Una, la derecha siempre ha pensado que los ciudadanos tenemos la capacidad de salir adelante. Naces y por sí mismo tienes esta posibilidad de crecer y desarrollarte, y que esto se da en la medida que tú tengas un mérito. El famoso mito, y digo mito porque yo no creo en eso, de la meritocracia, ¿no? Y por otra parte la izquierda dice, ojo, las condiciones sociales te limitan, ¿no? No es lo mismo nacer en el seno de una familia con condiciones sociales que de alguna otra forma te proporcionen lo básico, el estómago lleno, la posibilidad de inclusive estudiar en la Facultad de Artes para dedicarte a la reflexión de la condición humana, a que tengas que subsistir por comer, ¿no? Entonces, la izquierda reconoce que las leyes del mercado no tratan igual a la gente. Entonces, mientras que la derecha dice, no les des el pescado, enséñalos a pescar. Por eso es de derecha, porque están más apegados a una corte religioso, ¿no? La izquierda dice, hay que darles el pescado, porque si no les das el pescado se mueren. Entonces, son visiones distintas, Carlos. Y decías que en este caso, pues bueno, está contagiado, ¿no? La verdad es que no hemos cambiado el tema. Yo, si me dices, oye, ¿cuál es el gran análisis de los 6 años de gobierno de Andrés Manuel? Fue precisamente orientar la función o los programas públicos al tema del combate a la pobreza. Y tú podrías decir, es un ejercicio aislado que tuvo el presidente de la República, pero sosteníamos antes de irnos al corte el tema de que como dio resultados electorales, el tema del combate a la pobreza, cosa que no se pensaba que eso pudiera suceder, y que pudiera suceder de forma tan apabullante, pues son estrategias dignas de ser imitadas. Y eso no necesariamente es malo, porque las políticas públicas no tienen derechos de autor. No, las que funcionan hay que copiarlas. Ni son concursos de innovación. No son tesis que se copian, no, son si algo funciona, que aplícalo. Para eso es una política pública. Si algo funciona, replícalo. ¿Qué sucede el día de ayer? Y lo poníamos como un ejemplo de un gobierno aparentemente de izquierda federal y aparentemente de derecha local. Vemos al gobernador Mauricio Curi decir que los últimos 3 años de su gobierno van a ser de un corte social. Y maneja una palabra que es bien interesante. Y maneja que el gobierno se va a dirigir los siguientes 3 años bajo el principio de la solidaridad, güey. Y pareciera una palabra ahí aislada. No, pero tiene mucho significado. Suelta, pero la realidad es que es una muestra de cómo, por lo menos el gobierno del Estado, da un viraje de la derecha nuevamente hacia la izquierda, pero ya de forma institucional, anunciado allá, y yo esperaría lo siguiente, tan solo de esa palabra, digo, para explicarles a los que nos están escuchando, ¿no? La derecha siempre ha perseguido el principio subsidiario, lo que decías, ¿no? O sea, primero, échale ganas, esfuérzate, haz tu mérito, y en lo que tú no puedas hacer, te subsidio. Entra el Estado de forma subsidiaria. Y entonces los gobiernos de derecha suelen generar programas que generan oportunidades. Y las oportunidades solamente son para unos cuantos. ¿Quiénes son esos unos cuantos los que caen en esta situación? Después de que agotes todo lo que tú puedes hacer, entra el Estado de forma subsidiaria. Y entonces generan oportunidades. Y los gobiernos de izquierda generan derechos, güey, que están basados en el principio de la solidaridad. Entonces, yo le doy el derecho a la educación a todos, el derecho a la salud a todos, el derecho a una vivienda digna, a todo lo que ha dominado en nuestra Constitución y en nuestra historia como país de 1917 a la fecha, con una Constitución de corte eminentemente social. Es decir, la izquierda le da el pescado con lo mínimo básico para que se desarrolle, ¿no? Bueno, pues vamos a poner esa parábola, ya que estamos en la democracia cristiana que acabas de poner en este debate, ¿no?
Vamos a la parábola de la repartición de los peces. El mismísimo Jesús, en el que yo creo, no le dijo, tú sí lo mereces y tú no, tú sí tienes hambre y tú no, tú eres rico y tú no. Se los dio a quienes. A todos. Es un principio solidario. El primer izquierdista en la historia de la humanidad fue Cristo, ¿no? Pues seguramente a lo mejor fue de los que más lo practicó. Ajá. Tan es así que Acción Nacional toma la democracia cristiana como parte de su, pues de su bagaje, ¿no? De su bagaje. Ya después nos meteremos en el tema del bien común y una serie de cosas filosóficas que están ahí muy interesantes. Pero en este caso el gobierno del Estado hace un viraje hacia el tema de solidaridad. Ahora, si realmente van en serio con esto, entonces yo me sumo. Fíjate nada más lo que podría hacer, ¿no? O sea, yo, un queretano, sin representación popular, yo apoyo al gobierno del Estado en su tema de solidaridad si lo lleva a la Constitución local. Claro. Y solamente lo va a poder llevar a la Constitución local ahorita. O sea, ahorita tienen ellos la mayoría calificada. O sea, ¿quieres un gobierno de corte social que aplique el principio de la solidaridad? Agarra tus programas sociales y ponlos en la Constitución. Y ponlos en la Constitución local. Para que no sean simples palabras, ¿no? Y es más, hazlo antes del 26 de septiembre. Fíjate que esto en materia político-electoral, no sé, también, lo acabas de decir, a la derecha, a la izquierda no se le gana con más izquierda. Y eso es cierto. Va a ser interesante. Creo que alguna vez lo tocaste en un programa, Carlos, y me brincó el dato. La gente vincula ya los programas sociales al gobierno federal. O sea, la gente que recibe un apoyo en su inconsciente lo procesa como un apoyo del gobierno federal. Entonces, ahora que vengan del Estado, ¿la gente te reconocerá eso? ¿Que fue por un gobierno emanado del PAN, por ejemplo? El último dato que se daba eran 5,000 millones de pesos invertidos por el gobierno federal en el Estado de Querétaro. ¿Cuánto dinero le puede meter el gobierno del Estado a programas sociales? 400, 500, 600 millones de pesos. Palidecen ante la cantidad que puede meter el gobierno federal. Entonces, hay una situación muy interesante. Xóchitl, uno de los grandes análisis que se abren sobre por qué pierde la oposición en esta elección es porque intentó ganarle a la izquierda con la izquierda. Decía Claudia, yo voy a dar becas, y decía Xóchitl, yo voy a dar el doble de becas. Pero, ¿a quién le va a creer la gente? Pues al que lo hizo realidad. Sí, claro. No a los que gobernaron durante muchos años y se olvidaron del asunto. O sea, me parece que no hay un punto ahí de comparación. Entonces, no le puedes ganar con esos mismos preceptos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que espero que no pase en México, pero que no sea un mal augurio, ¿no? Cuando gana Milei en Argentina, no ganó con un discurso de izquierda, ¿sí? Ganó con un discurso eminentemente de derecha, y entonces polariza, y entonces dice, aquí hay otro grupo de opciones, ¿no? Los partidos de izquierda tienen un gran problema, que es, ahora vamos a entrar, digamos, quizá un poquito en el tema de los retos que vienen para la siguiente administración. El tema es la sostenibilidad financiera de la izquierda o de las políticas de izquierda. Dicho en otras palabras, ya tenemos los derechos. ¿Cómo los pagamos? Ahora, ¿cómo lo hacemos sostenible para que en el mediano plazo no nos pase como en Argentina, güey, que hubo una serie de gobiernos de izquierda que generaron una serie de derechos que en el largo plazo, en el mediano plazo, fueron insostenibles, de tal forma que quebraron las finanzas y obligaron a la gente a votar por un gobierno de derecha, que lo primero que hace es el recorte de los derechos sociales. Pues me parece que allá no lo veamos como avanzada, pero veámoslo con una proyección, ¿no? Sí, hay que tener cuidado de no sobreendeudar al país con estos derechos sociales, ¿no? Que es uno de los grandes retos, o sea, grandes retos que le deja Andrés Manuel a Claudia, el tema del déficit. Ya, digamos que obligó el mercado a Claudia a decir, voy a disminuir el déficit del 5% que traemos del PIB al 3.5%. Y la obligó a ser más moderada en el término de la aplicación de los programas sociales que había ofrecido en campaña. El apoyo para mujeres de 60 a 64 años, pues ya no va a ser todo en el 2025, va a ser gradual. El caso de la beca universal para estudiantes, de todos los estudiantes, pues ahora va a ser gradual, empezando por la educación básica. Entonces ya obligó el tema financiero a hacer una reflexión y a hacer la gradualidad de los programas sociales. Ahorita estábamos tocando el tema de la reforma judicial, pero hay otras 16 reformas, Arturo. Sí, claro. O sea, hay 17 reformas constitucionales.
todavía no termino de analizarlas todas, pues me comprometo a traerlas en próximos programas, algunas que son muy interesantes. Pero el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que es el que emite los dictámenes, de cuánto te cuesta la implementación de una reforma, ahorita llevo analizadas la mitad y ya va en $500 billion la implementación de la mitad de las reformas constitucionales. $500 billion. $500 billion. ¿Qué esos cuántos millones son? 500,000 millones de pesos. Nada más para que se dé una idea, es 10 veces el presupuesto del gobierno del estado de Querétaro para un año. Es tan solo la implementación de lo que ahorita llevó el análisis. Entonces, sí está bien el tema de la izquierda, sí está bien el tema. ¿Cuál es el reto? La sostenibilidad financiera, sin haber anunciado algo que me parece que le hace falta al programa de Claudia Sheinbaum, una reforma fiscal integral, ¿no? Y una reforma hacendaria que por lo menos viene ya vislumbrada en una de las reformas constitucionales, eso te lo adelanto, que es una ley general de austeridad republicana. Vamos, canijo. Entonces, viene, al ser ley general, va a limitar la forma en la que se gasta el dinero de los mexicanos en estados y municipios. Entonces, me parece que eso viene en los próximos 180 días y va a impactar ahora a todos los presidentes municipales que están ansiosos de tomar protesta y hoy están contentos, armando sus equipos y creando secretarías nuevas y confundiendo secretarías con políticas, ¿no? Que eso es muy común en el servicio público. Claro. Vamos a apoyar a las mujeres, sí, pero haz políticas de mujeres. No, mejor nomás creamos la Secretaría de las Mujeres y ya. Vamos a apoyar a los jóvenes. Oye, haz políticas para los jóvenes. No, mejor nomás creamos la Secretaría de los Jóvenes y ya. Vamos a apoyar el deporte. No, mejor vamos a crear más la Secretaría del Deporte y... Pero política pública. Qué interesante, qué interesante. El tiempo en televisión se va como agua, tenemos 10 minutos y no quisiera desaprovechar el espacio, Charlie, para hablar de otros rubros que son muy breves, pero que creo que merece la pena. Yo creo que donde sí nos queda de ver el señor presidente es en la cobertura educativa. Según los datos que recabé de INEGI y de la SEP, pues bueno, se habla que en 2018 el presidente recibió a México con una cobertura del 35.8% de la población, es decir, 35.8% de la población estaba estudiando, o sea, en edad de estudiar, solo el 35% estudiaba. Es decir, la gente en México que tiene la posibilidad de cada 10, solo 3.5, 4 estudiaba, ¿no? Y la verdad es que se redujo, un punto porcentual, pero se redujo, es decir... O no avanzó. No avanzó. Que es igual de grave. Que es igual de grave, pero se redujo, que también es más grave, ¿no? Del 35.8 a 2023, 34.8. En el ciclo escolar 2023-2024, se redujo la tasa de cobertura. Es decir, solo en México estudian 34.8% de los mexicanos en edad de estudiar. O sea, no hay capacidad, lo vemos en las universidades. Entonces, yo creo que en ese tema de educación el presidente pues deja la tarea muy, muy fuerte para Claudia. Creo que va a tener que enderezar estas políticas. Esto que acabas de referir de las becas, seguramente irán ahí. En temas de desempleo, Charlie, esto ya son temas tuyos que igual tú ya lo traes más digerido, ¿no? En temas de desempleo, sí avanzamos. El presidente recibió una tasa de desempleo del 3.6%, es decir, 2 millones de mexicanas y mexicanos no tenían chamba. ¿De los que buscaban trabajo? De los que buscaban trabajo, no tenían chamba. No encontraban. Que esa es la población económicamente activa. Porque siempre me dicen, oye, ¿a poco hay tan poquitos desempleados? No, yo tengo varios parientes que no están en esa población porque ni están buscando trabajo ni lo encuentran, ¿no? Pero de los que están buscando. De los que están buscando trabajo, 2 millones no encontraban trabajo, es decir, 3.6, pero en el caso de este año, en el primer trimestre, se redujo del 3.6 en 2018 al 2.5, casi 500,000 de mexicanos que buscaban trabajo y no lo encontraron, ahora ya lo encuentran. Es decir, incentivó el empleo en México. Entonces es un saldo favorable del presidente. Yo creo que ese dato es para ahí, ¿no? Hay un tema que seguramente va a ser polémico, que es el tema de la percepción de inseguridad. La gente en general en México se percibe como más seguro el país. Digo, todavía el índice de percepción es muy grande, ¿no? En 2018, el 73% de los mexicanos, casi el 74%, tenía una sensación de inseguridad. No se sentía seguro en las calles, en su colonia ni en su casa. Y en 2023, en diciembre del 2023, que es el último corte, se redujo al 59%.
Es decir, la gente bajó esa percepción de inseguridad del 73% al 59%. Es decir, ya casi la mitad de las y los mexicanos pues no percibe que haya inseguridad. Claro, esto depende por zonas, ¿no? Si lo preguntas en Culiacán ahorita, si lo preguntas en Zacatecas, si lo preguntas en Celaya, pues ahí la percepción seguramente va a subir, pero en general en el país, ¿no? Y el dato ya, para que nos apoyes un poco con tus reflexiones, Charlie, de la inflación, pues fue todo un gran reto, no el tema económico en este país, con una pandemia, con temas económicos macroestructurales y a nivel mundial que repercuten, si quieras o no, en México. Y bueno, ahí nos mantuvimos. La inflación en 2018 estaba en 4.9 y en 2024, la última, 4.9. O sea que, pues ahí no nos fue tan mal, ¿no? Nos fue muy bien durante el sexenio en temas del intercambio de peso-dólar, pero bueno, se mantuvo. Entonces, son de los pequeños rubros que yo jalé, Charlie, que dices, bueno, estos sí son cosas para medir, ¿no? Un corte de caja, a ver, presidente, ¿cómo estamos en economía? A ver, presidente, ¿cómo estamos en materia de inseguridad? A ver, presidente, ¿cómo estamos en materia educativa? A ver, presidente, ¿cómo estamos en materia de desempleo? Y bueno, los saldos son favorables salvo educación. Los demás rubros se avanzó. Nos falta un montón, ¿eh? Nos falta un montón, porque esas cifras pues son muchos millones de mexicanas y mexicanos, Charlie. De que voy a hacer una reflexión de un juniorzazo mexicano. ¿De Peña Nieto? No, porque Peña Nieto no llegaba a ese nivel. ¿De junior? De junior. Estoy hablando del hijo de un expresidente con el que empieza el sistema neoliberal en México, que es el hijo de Miguel de la Madrid, que es Enrique de la Madrid. Y seguramente esto que te voy a comentar lo escuchó de su papá. Y que no podría asegurarlo porque no estuve ahí, pero me parece un concepto bien interesante. Cuando le preguntan por qué empieza a perder el PRI, y dice Enrique de la Madrid, dice, porque olvidamos el incremento de los salarios de los trabajadores. Esa fue la respuesta que él emitió y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con él. Durante toda esta época de Miguel de la Madrid para acá, que empezó el comercio internacional o el proceso de globalización, el gran temor con el que espantaban a los mexicanos y a los países como México era, pues decía Marx, ¿no? Hay tres elementos del capital, ¿no? ¿Sí? Generan riqueza, ¿no? La tierra, el trabajo y el capital, la mano de obra, ¿no? Pero si yo tengo que ser competitivo en el contexto internacional, pues tengo que sacrificar uno de los tres. La tierra ya no lo es porque ya se produce riqueza prácticamente sin tierra, entonces nada más tenía dos, el capital y los trabajadores. O los empresarios ganaban menos o le pagaban menos a los obreros. Y decidieron pagarle menos pagarle menos a los obreros. Que eso nos hizo atractivos para inversiones extranjeras, ¿no? Eso es lo que nos dijeron. Eso es lo que nos dijeron durante todos estos años. Y decían, es que se está trayendo el capital porque la mano de obra es barata, aunque los rendimientos de capital son muy elevados. O sea, no se respeta el 70-30 que se respeta en la mayoría de los países del mundo, que aquí está al revés, el 70% se lo dejan los empresarios y el 30% los trabajadores, cuando la tendencia mundial inclusive es al revés. El 70% para los trabajadores y el 30% para el dueño. Para el dueño de las utilidades que genera una empresa, o de los rendimientos que genera una empresa. Y entonces nos dijeron eso, o sea, no, que entonces México está creciendo por esto, porque tenemos mano de obra barata. ¿Qué demostró Andrés Manuel en esos 3 años? Uno, que se puede subir el salario mínimo y ni dejaron de llegar a inversiones, ni la inflación se disparó. Y el salario mínimo subió de 90 pesos a 200 y tantos pesos. O sea, mito agotado. ¿Sí? 2, el outsourcing. Desaparecimos las outsourcing. Sí. Ahorita ya ni se menciona porque es como cuando te curas de una enfermedad. Ya no se habla del sarampión. Ya no se habla de ese tema, ¿no? Ya se habla de la rabia, ¿no? Entonces, ese sistema de subcontratación que le hizo tanto daño a México ya desapareció y ahora están contratados. Por eso ves el efecto de la creación de los nuevos empleos, porque muchos de ellos ni siquiera estaban dados de alta en el Seguro Social. Claro. ¿Sí? Entonces, hay una segunda parte, ¿no? Y una tercera parte es lo que se ha venido platicando de los programas sociales. Es decir, las inyecciones de dinero directamente a los trabajadores, a los adultos mayores, a través de las becas, en general. Entonces, todos estos que eran grandes mitos que decían se vuelve inflacionario, pues no. ¿Qué no bajó? La inversión extranjera directa. ¿Qué no bajó? La creación de empleos. ¿Qué no bajó? El tema de la tasa de desempleo, no subió. Y la inflación no se disparó.
Entonces, ¿podemos ser competitivos pagándole bien a la gente? Sí se puede. Sí se puede. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el reto ahora para el tema de Claudia, no? Algo a lo que Morena, en serio, sí le ha tenido, o la 4T en su conjunto, un pavor impresionante, que es cada vez que lo ponen sobre la mesa, sacan las manos, es lo que viene es la semana de 40 horas. Porque ahora que tienen la mayoría, la 4T, Que pongan la semana de 40 horas. la semana de 40 horas, o sea, y ya estaba la iniciativa, y ya tenía la mayoría simple, inclusive tenían ahí el tema de que Acción Nacional también estaba a favor, y esa es la que siempre ha frenado. Me parece que cuando se llegue a eso, mira, ya en Europa está discutiendo la semana de 33 horas. Pues aquí me parece que la semana de 40, de la que ya muchos gozan, sobre todo los funcionarios públicos, debería ser ya algo generalizado, ¿no? Sí, pues Charlie, en fin, como siempre, la mejor opinión la tendrá usted desde sus casas, desde su teléfono celular, seguramente tendrá un criterio mucho más amplio. Esperemos que esta reflexión, Carlos, haya abonado a formar un poco, a darles datos a nuestras audiencias sobre lo que aconteció en este sexto informe y que, bueno, al final de cuentas la conclusión la tendrán ellos. Pues les queremos agradecer el favor de su atención, agradecer a la Facultad de Artes la posibilidad de hacer posible esta grabación en sus instalaciones y, bueno, los esperamos el próximo jueves, como todos los jueves, en Voz Alta. Muy buenas noches.